evidencias. La semana anterior habíamos abordado un poco ya del tema de lo que son los indicios y lo que son las evidencias y también lo que es una prueba, ¿no? El indicio está lejos de ser una prueba. Definitivamente, con un indicio no se juzga a nadie, con un indicio una persona deja de, digamos, no es culpable ni responsable de un delito, ¿no? Un indicio solamente es una muestra, una indicación de que algo sucedió. Entonces, para estudiar este aspecto vamos ya principalmente a lo que es la criminalística recolectora, en donde necesariamente la observación es un punto importantísimo. Y para observar, no para mirar, no para observar, tenemos que activar, como dije, los 5 sentidos, todos los sentidos, ¿no? La vista, el tacto, ¿verdad? El oído. Esto es importantísimo. Luego, es decir, necesariamente tenemos que observar, buscar, encontrar, enumerar, fijar y finalmente, aquí creo que me está faltando una palabra, embalar, que lo voy a poner de una vez, ¿no? Embalar. Y finalmente, trasladar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos pasos son obligatorios durante el tratamiento de las evidencias. Y tal como digo, ¿cómo se juzga a una persona? ¿Cómo se llega a determinar la participación, la responsabilidad, la culpabilidad? Es solamente con pruebas, no con indicios. Pero sí, el indicio, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Nos va a dar una pauta de que si ocurrió o no ocurrió alguna infracción, algún delito, alguna contravención, algún hecho. Hechos que pueden ser delitos o no delitos. Ejemplo de un acto o un hecho que no es delito. La profesora Gladys Proaño estaba dictando clases, se resbaló, se cayó, se fracturó su brazo. Ese es un hecho que pueden ir a observar en el lugar, ¿verdad? Puede ver. ¿Y cuál puede ser el primer indicio en ese caso? De que el piso estuvo mojado. Entonces van y constatan de que en efecto hay una parte del piso que todavía está húmeda, está con algún detergente, con algún jabón y eso ocasionó que la profesora Gladys Proaño se haya resbalado, se haya caído, se haya fracturado su brazo. Ahora, en el otro ejemplo es que la profesora Gladys Proaño estuvo dictando clases, ¿verdad? Y de pronto se escuchó un fuerte ruido y fue por el disparo de un arma de fuego, cuyo impacto le llegó en su mano derecha, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando llegan al lugar, observan de que en la pared hay un impacto de un proyectil, ¿no? Hay el impacto de un proyectil de un arma por el impacto de un proyectil de un arma de fuego. Miren, entonces, eso es un indicio de que algo pasó, de que en efecto se produjo un hecho, ¿no? Que puede ser delito. Entonces, observar, buscar, encontrar, enumerar, fijar, ¿no? Embalar, trasladar, son aspectos importantes que tienen que asumirse con muchísima responsabilidad. Y aquí yo en fijar he puesto al lado lo que es el testigo métrico, ¿no? Recuerdan que les dije que el origen del testigo métrico es de Alfonso, digamos, tiene su historia, ¿no? Allá en Francia, en 1800, ¿verdad? Y fue Alfonso Bertillon quien estandarizó la fotografía de identificación y las imágenes usadas como evidencia. Decíamos que en algunos países
a veces suele conocerse como indicio, como evidencia, como rastro, ¿sí? Y solamente cuando esas evidencias, esos indicios, esos rastros han sido objeto de alguna pericia, pueden convertirse como elementos de convicción para el Ministerio Público, para la Fiscalía. Voy a poner, me parece que tengo una luz de más por ahí. Ahí estoy. Entonces decía que Alfonso Bertillon desarrolló la fotografía métrica, que busca reconstruir, ¿qué? Las dimensiones de un lugar y la ubicación de los objetos allí encontrados. Este médico, que era un especialista, ¿no?, en antropología también, indicó que las fotografías, por ejemplo, de escenas de crimen, debían hacerse antes de que se produjese algún tipo de alteración y que dentro de la imagen debiera colocarse, ¿no?, unas winchas, unas regletas con medidas impresas, y a eso lo llaman el testigo métrico, para facilitar la identificación, ¿no?, del tamaño del elemento del lugar. Entonces, lo que tenía que hacer el fotógrafo es hacer sus fotografías frontal y lateralmente de los objetos, ¿verdad? Entonces, hasta la actualidad se sigue respetando estas reglas, ¿no? En definitiva, el testigo métrico, ¿qué es? Es una unidad que se utiliza únicamente en la fotografía de primer plano, con el objeto de determinar la escala, la longitud, el diámetro, ¿no?, del indicio, de esa evidencia o del objeto encontrado o registrado. Por ejemplo, existe un testigo métrico tipo regleta, uno tipo escuadra. Entonces, para ello hay que tomarse en cuenta qué elemento es el que se va a fotografiar. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a dar una información luego para entender dónde y cómo fueron y cómo se cometieron los hechos. Un poco. Vamos avanzando. Ahora, hablando esto de evidencias, yo voy a utilizar término evidencias o indicios, porque en algunos países lo dicen indicios, en algunos evidencias, ¿verdad? Y en algunos códigos procesales también está la palabra rastros, como en el Código Procesal, por ejemplo, de Ecuador, se habla también de rastros, pero unas 2 o 3 ocasiones se repite esa palabra. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para este manejo de evidencias, luego de haber seguido estos pasos que les mencionaba, ¿no?, de la observación, también es imprescindible saber dónde buscar, en dónde encontrar estos aspectos, estos pequeños rastros, estos indicios que nos dé la pauta del cometimiento de un delito o de cualquier cosa que necesitemos nosotros resolver. Entonces, estos indicios pueden ser latentes o indicios negativos. Todavía no vamos a hablar de las huellas dactilares latentes o huellas dactilares negativas, luego vamos a avanzar. Entonces, cuando hay digamos, indicios latentes, ¿no es cierto?, es porque vamos a poder observar a primera vista. Y cuando tenemos indicios negativos, es que necesariamente vamos a tener que valernos de una serie de reactivos, ¿verdad? O de otros elementos que nos ayuden a identificar. En la clase anterior, bueno, esta es la imagen que yo les había colocado y que ya estuve hablando del testigo métrico, del testigo del indicador alfanumérico y de los señaladores. Ahora, yo para empezar a hablar de estos temas, también he escogido las instrucciones que se tienen que tener en cuenta para el manejo de indicios o de evidencias digitales. La evidencia digital, especialmente en dispositivos y equipos informáticos.
Estas fuentes de evidencia o de indicios, ¿no? Pueden estar en diferentes contenedores, ¿verdad? En contenedores como disco duro, memoria USB, memoria, en tarjetas de memoria, ¿verdad? En telefonía celular, en estos juegos, PlayStation, consolas de juego, en donde se almacenen datos. Es decir, en hardware. Ya sabemos un ejemplo de hardware, ¿cuál es? El teclado, la pantalla, la impresora, el ratón, el lector de barras y así, ¿no? En tanto que el software, ¿qué son? Son las aplicaciones, ¿verdad? Como Microsoft Word, Photoshop, sistemas operativos como Linux, MacOS, Windows, Android, navegadores, ¿verdad? Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome. ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? Especialmente cuando están almacenados en... Estos almacenamientos pueden ser, estar en archivos generados, en archivos de música, en videos, en fotografías, o en archivos, digamos, generados que pueden haber cookies, historiales, ¿verdad? Chat de redes sociales, correos electrónicos, login del sistema. Lo que primero hay que hacer, digamos, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los modus operandi? Los modus operandi son principalmente ocultar la dirección IP o identidad virtual para evitar ser rastreado. Utilizan software o navegadores que se que se conectan, digamos, a diferentes servidores. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? ¿No? Borrar la huella una vez que sale del equipo. Para poder borrar se debe conocer, obviamente, dónde se genera. ¿Cómo tiene que, digamos, hacerse el levantamiento, hacerse la fijación digital de los dispositivos y equipos informáticos cuando estos son encontrados en funcionamiento? La fijación digital se fundamenta primero en 3 tomas fotográficas. La primera, de entrada, en el momento en que se encuentra, ¿verdad? Un dispositivo, un equipo informático en funcionamiento, es primero tomar una fotografía del estado inicial del equipo, de los componentes y conexiones, ¿no? Todo lo que, obviamente con todos sus accesorios externos del equipo. La segunda fotografía tiene que estar dirigida a las plaquetas de identificación técnica, a los números de serie y de modelo. Y la tercera fijación es la fijación del escritorio, la ubicación de los iconos instalados, ¿no? Por programa. Estas 3 tomas fotográficas también están, digamos, en protocolos internacionales, como el de la Interpol, por ejemplo, ¿no? Como el de la Europol, que es esta organización de la Policía de Europa, ¿no? Que también coadyuva en la investigación del crimen organizado. Luego de esto, ¿qué es lo que procede? La memoria, digamos, la captura de la memoria RAM. Lo que es el acoplamiento físico por una interfaz, ¿verdad? Proporcionado por el sistema especializado. En este caso, puede ser del sistema especializado integral de medicina legal, ciencia forense, dependiendo. Y si lo hacen independientemente, igual siguiendo estas indicaciones. El volcado de la información capturada al medio externo para su conservación y preservación. Y solamente después de que se haya hecho esto, apagar el dispositivo o equipo informático, la entrega del medio de almacenamiento al centro de acopio para iniciar la cadena de custodia. ¿Qué se debe hacer cuando se encuentran equipos y dispositivos apagados? Primero, la identificación del dispositivo, del equipo informático, de sus componentes y conexiones con todos sus accesorios externos del equipo. La toma de las plaquetas de identificaciones técnicas como son número de serie y modelo, y la fijación del indicio del lugar de los hechos e inicio de cadena de custodia. Ahora, en la actualidad les comento
que se está realizando, a ver, primero, una diferencia entre lo que es un indicio electrónico y lo que es un indicio digital. Un indicio electrónico es todo aquel dispositivo que independientemente de sus características se encuentra relacionado con un hecho probablemente delictuoso, ¿no? Y que para cumplir una tarea requiera energía eléctrica, ya sea por transformación, por amplificación, por reducción o interrupción, de tal manera que éstas se encienda, ¿no? Mediante una carga almacenada en una batería, a veces generalmente de litio, ¿no? Y generalmente, digamos, y directamente conectándolo a un proveedor de corriente eléctrica de cualquier naturaleza. Por ejemplo, algunos ejemplos de estos indicios electrónicos, estos de smartphones, los tablets, laptops, cámaras, módems, USB. En tanto, ¿qué es un indicio digital? Es cualquier tipo de información que se encuentra almacenada en un formato digital, ¿no? Este indicio digital o recurso digital, ¿no? Puede ser todo material codificado y almacenado en cualquier tipo de unidad, que para ser manipulado por una computadora, por ejemplo, o cualquier otro dispositivo electrónico, puede ser, digamos, consultado de una manera directa o por acceso a digamos, un acceso electrónico remoto. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, las fotografías, los documentos, los videos, la música, los archivos multimedia en general. ¿Cuándo se utiliza esto? ¿Cuándo se buscan estos indicios? ¿Y cómo levantar? Por ejemplo, estos indicios principalmente están en estos delitos de pornografía infantil. Es por eso que, por ejemplo, el detective, el investigador, ¿no? Que está ante un indicio electrónico, por ejemplo, ante una laptop, un smartphone, ¿no? Y sospecha que tiene material relevante para la investigación. Primeramente, se recomienda manipularlo exclusivamente para el embalaje, sin activar o desactivar alguna o ninguna función. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza, por ejemplo, para almacenar, digamos, para embalar, para tratar esta evidencia? Por ejemplo, bolsitas de parabén o fundas, como suelen decir en otros lados, ¿no? Entonces, estas fundas o bolsas de parabén están diseñadas para bloquear cualquier señal de radiofrecuencia, ¿no? Para preservar este dispositivo en su estado original, en su estado primitivo. Entonces, una vez que ha sido colocada en esta bolsa, nuevamente ya para hacer, digamos, el análisis se necesita, digamos, conectar a un dispositivo, ¿no? En el cual tiene necesariamente que registrarse la hora o inicio del encendido, a fin de que se verifique que este no se haya ya o no se haya manipulado anteriormente, alguien haya intervenido, ¿no? Y de ahí empiezan a sacar una copia por copia, con todos los respaldos. Esto significa que todo el contenido se copiará a otra unidad y se trabajará sobre ella. Es decir, que siempre se trabaja sobre la copia, dejando el original intacto. Porque remotamente estas cosas pueden ser, digamos, borradas. Por eso es que la información tiene que trasladarse, ¿no?, a otro dispositivo. Por ejemplo, si se encuentra una computadora con material digital sospechoso, se guarda el registro, digamos, de encendido, se copia todo el disco duro y sobre la copia se realiza una búsqueda minuciosa, una búsqueda exhaustiva a fin de encontrar dicho material, ¿verdad? Ahora, ustedes recuerden que en la actualidad se está realizando un patrullaje cibernético. Ya algunos países están realizando este patrullaje cibernético con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de encontrar indicios, estos indicios digitales, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo funciona esto del patrullaje cibernético? Por ejemplo, varios países, Bolivia realiza el patrullaje cibernético. El Ecuador
realiza patrullaje cibernético, aunque en las legislaciones de estos países no se ha incorporado así de forma puntual que se puede hacer un patrullaje cibernético. Sí. Entonces, miren que para analizar estos indicios digitales, por ejemplo, ¿no?, encontrados digamos, en los respaldos se necesita un software especial, el cual va a determinar la procedencia, la fecha de creación, la modificación o edición, datos, ¿no?, con la finalidad que sirvan para corroborar el cometimiento de un hecho. Entonces, miren que esto es de importancia para el investigador, para el criminalístico, ¿no? Que tiene que saber cómo recolectar y cómo embalar. Actualmente, por ejemplo, estos patrullajes cibernéticos que se están realizando, se lo hacen a través de la red ELITSIA. Tal como los había indicado, ELITSIA es el acrónimo de Europa, Latinoamérica, Iniciativa para la Seguridad de la Infancia y la Adolescencia. Esta es una red liderada por España, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Esta persigue a las personas que comparten, descargan y distribuyen pornografía infantil en países de Latinoamérica y Europa. Esta red, digamos, fue creada, ¿no?, por la necesidad, la demanda de los países, ¿no?, que se han unido para la lucha contra el abuso sexual a menores. Y esta se creó en el 2018. En el Ecuador, por ejemplo, ya en el recién en el 2021 se incorporaron a la red de ELITSIA. Bolivia está desde el año 2017-2018, ya está en esta red y está haciendo patrullaje cibernético. Pero ¿quiénes iniciaron con este patrullaje? Inició la Guardia Civil, ¿no?, de España, ¿no?, que propuso la acción operativa 4.3, cuyo objetivo ¿qué era? Impulsar la colaboración entre los miembros, primero del Europol, o sea, de toda Europa, y posteriormente con los países latinoamericanos. Entonces, en el 2017 es cuando ellos ya empiezan. ¿Mediante qué? ¿Cómo es lo que trabajan ellos? ¿Cómo es la forma de obtener esa información? Se llama el buscador Quijote. Este buscador Quijote es una herramienta que sirve para la detección de las IPs, ¿no?, que intercambian material pedófilo por las redes peer-to-peer o P2P, ¿no?, Endokey y Cadmelia, y que está diseñada por la Universidad de Alcalá. Esta Universidad de Alcalá de España es la que prácticamente desarrolló este buscador, que se realizan rastreos con redes peer-to-peer y se analizan los resultados para detectar los principales objetivos, ¿no?, que es identificar a estos pedófilos, ¿no? Entonces, miren que al momento de detectar esas IPs, ¿no?, y prácticamente analizar este material de los pedófilos, se realizan los informes individualizados en cada país, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren cómo ya esto, en este caso, cómo van a levantar esas evidencias. En este caso en particular, como estos delitos son transnacionales, ¿no es cierto? Estas evidencias son, digamos, encontradas, levantadas a través ya de allanamientos. Es decir, que la mayor cantidad de investigaciones o de resultados de investigaciones lo hacen desde España. Desde España identifican a pedófilos en el Perú, en Argentina, en Chile, en Honduras, en Bolivia y así, ¿no? Y son desde esos lugares que coadyuvan a la investigación y ellos son los que prácticamente, digamos, están ayudando a identificar. Entonces, miren, pero ¿cómo es lo que trabajan? Además, este patrullaje cibernético lo están cumpliendo todos los días y las 24 horas del día, ¿verdad? Porque trabajan también con la famosa red de Interpol, que es la I-24/7, 24/7, que es una plataforma segura de intercambio de información no policial administrada por la Interpol. Esa plataforma, ¿qué es lo que hace? Conecta y permite a los usuarios autorizados intercambiar información principalmente, ¿no?, las 24 horas del día. Ustedes saben que las
ciberdelincuente o la ciberdelincuencia, ¿no? Abarca un gran abanico de delitos cometidos a través de la red. Entonces, fíjense en que hay, por ejemplo, Interpol está trabajando a través, digamos, este patrullaje cibernético que se está realizando, ¿no? A través de la Darknet, también conocida, ¿no? Como la red oscura. Forma parte de la Deep Web, que son páginas web y servicios a los que no se puede acceder a través de motores de búsquedas tradicionales como son Google, como son Bing, ¿verdad? La Darknet está formada por un conjunto de sitios ocultos a los que se puede acceder a través de navegadores específicos, como puede ser, digamos, Tor, ¿verdad? Entonces, fíjense en que la importancia en este caso en particular, el levantamiento de evidencias, ¿no? Suele hacerse solamente, digamos, físicas ya, ¿no? Como es el computador, el ordenador donde se están almacenando, solamente luego de un allanamiento que se hace con el Ministerio Público o con la Fiscalía y la Policía. Pero es a través del patrullaje cibernético como, digamos, se puede, digamos, saber exactamente en dónde se encuentra ese material. Yo aquí en este momento les voy a compartir un video de lo que es el patrullaje cibernético. Un momentito, voy a salirme de esto para compartir con ustedes esa información. A ver. Aquí está. Vamos a compartir, dice compartir. ¿Dónde está? A ver. Dice compartir sonido. Me voy a ir acá. Ahí me avisan luego si suena eso. ¿No? Parece que no está sonando. El ciberpatrullaje es una mezcla de técnicas, en su mayoría preventivas, con la finalidad de buscar actividad ilegal en la red y descubrir a los delincuentes. No consiste solo en el monitoreo de las redes, sino también en la obtención y la recolección de información, el almacenamiento y el análisis del contenido que existe en las redes. Se puede dividir en una observación de las redes sociales, también en un rastreo de la Darknet y en comprobaciones que se realizan en la web. Habría que diferenciar entre el ciberpatrullaje que se produce en las redes abiertas y el que se produce en las redes privadas. Las redes abiertas se habilita a la policía para que, al igual que vamos en la calle con un vehículo policial y con los distintivos, pues en la red se habilita de la igual forma. Incluso está reconocido judicialmente que el simple hecho de nosotros rastrear las redes sin necesidad de identificarnos como policía, pues está también admitido. Las redes privadas ya se requiere de una serie de medidas de identificación o de utilización de ciertos nicks que nos permiten acceder a determinados sitios privados. En ese caso sí que judicialmente precisamos de una autorización que además recientemente en el 2015 con la reforma del enjuiciamiento criminal se estableció el agente encubierto virtual, que es una herramienta muy útil y que está siendo utilizada muchas veces en investigaciones concretas. Podemos encontrar de todo. Podemos encontrar fake news que son comprobadas, también grupos radicales y fraudes de todo tipo. Una de las técnicas que más se utiliza son los esquemas de phishing. Muchas veces se van buscando, otras veces se reciben denuncias y las otras veces pues la participación ciudadana que resulta fundamental. La cooperación internacional es fundamental en cualquier tipo de investigaciones en la red, porque nos estamos enfrentando a organizaciones criminales que se están moviendo por todo el mundo. Una organización criminal no se desmantela procediendo solo a la detención de esas personas. También hay que obtener las evidencias legales y, sobre todo, hay que intentar recuperar los fondos y los beneficios, y eso no se puede hacer si no existe la cooperación internacional, porque muchas veces precisamente los fondos van a las organizaciones criminales fuera de nuestro alcance y el patrimonio que gestionan estas empresas también están fuera de nuestro alcance.
El papel de la FIAT es fundamental y desde la Policía Nacional, si me permites hacer un símil, es como aquella cuerda que te lanzan cuando estamos en arenas movedizas. Nos facilita mucho el trabajo. Toda esta cooperación internacional requiere de un esfuerzo por parte de todos los países y también un esfuerzo económico, y la gestión de estos fondos puede ser fundamental para que una determinada acción pueda salir. La FIAP aquí yo creo que juega un papel fundamental de asesoramiento, de gestión y sobre todo de cooperación y de colaboración. Bueno, ahí estábamos mirando el video, ¿no? Y decía ya del agente cibernético, ¿verdad? Es el agente encubierto cibernético. Miren que hasta la actualidad, ¿no? A partir de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado de las Naciones Unidas, firmado por varios países en el año 2000, ¿no? En muchos estados y en muchas legislaciones se incorporó lo que es el agente cibernético, digamos, el agente encubierto. Pero mire, el agente encubierto estaba dado al agente encubierto en persona, en carne y hueso. Pero hoy en día ya se incorpora lo que es el agente cibernético, ¿no? Y es el que está detrás, digamos, de estas redes, realizando el patrullaje cibernético, buscando indicios, buscando evidencias, buscando rastros, ¿no? De una serie de delitos, ¿no? Especialmente en los temas de abuso sexual. Ahora las estafas masivas que también se están haciendo, ¿no? A través de las redes, ¿verdad? A través del internet. Entonces, hoy en día, miren, ese es un nuevo campo de acción del agente cibernético, ¿no? Del agente encubierto cibernético, ¿no? Que trabaja también, digamos, como dije, a través del internet en forma permanente. Bueno, vamos a continuar. Voy a seguir compartiendo lo que es el tratamiento de los indicios. Solamente para completar, pues en el video que les pasaba, la persona que hablaba se refería a lo que es la Darnet, ¿no? Y que ya había dicho que estas palabras Darnet se refieren para, digamos, acceder a estas redes oscuras, ¿no? A través de la Deep Web, que en español se traduce como Internet profunda. Y se denomina así por la sencilla razón de que está compuesta por todo aquel contenido de Internet que por diversos motivos no está indexado por motores de búsqueda, ¿no? Ni por el propio Google, por Bing, por YouTube, ¿no? Entonces, mire que estos también se denominan Internet superficial. Pero bueno, ahora vamos ya a lo que es el tratamiento de evidencias, ¿no? En el caso de muestras de sangre. Vamos a seguir con esta parte. Entonces, primerito, yo siempre digo, ¿qué es la sangre? ¿Verdad? Porque en un lugar de trabajo pueden encontrar una mancha de sangre, en la vía pública pueden encontrar una mancha de sangre, en un vehículo pueden encontrar una mancha de sangre. ¿Y cómo tratar estas manchas de sangre? Primero, ¿qué es la sangre? La sangre es un tejido fluido que recorre venas, arterias y capilares. Creo que más bien ahí estamos, venas, arterias y capilares, ¿verdad? Entonces, en todos los vertebrados. ¿Qué más? Su color rojo característico es debido a la presencia de la hemoglobina, ¿no? Y del pigmento, hemoglobínico contenido en los eritrocitos. Ahora, ¿qué cantidad de sangre tiene una persona? Mira, aquí en la imagen estoy mostrando, un bebé puede tener entre 75 a 80 mililitros de sangre por kilogramo de peso corporal. Un niño entre 70 a 75 ml de sangre por kilogramo de peso corporal. Un hombre de 4.25 a 5.6 a 5.67 litros. Una mujer aproximadamente 4.25. De tal suerte que miren que cuando una persona es víctima de una herida, ya sea por arma blanca, por arma de fuego, por un objeto contundente, ¿no? Por un instrumento contuso contundente, miren que
la poca cantidad de sangre puede derivar en que esta persona, que si no es atendida en forma inmediata, esta persona pierda la vida, ¿no? Entonces, a veces pensamos que hay un accidente de tránsito y lo que más requiere esa persona es que se evite la hemorragia o que sea trasladada a un hospital, ¿verdad? Para que puedan salvar su vida. Si esta persona, digamos, sufre de una hemorragia profusa, profunda, ¿no? Esta persona le puede dar un shock hipovolémico y luego puede morir por un paro cardiorrespiratorio. Entonces ya sabemos, muchas personas a veces les digo, ¿y cuántos litros de sangre tiene usted? Alguien me dijo, yo tengo 40 litros de sangre más o menos. Ahora, la sangre antemortem, la sangre de una persona se coagula. Es decir, si una persona están investigando un hecho y llegan al lugar, miren, y observan que la sangre está coagulada, ustedes tienen que saber que ya pasó entre 5 a 8 minutos, porque la sangre de la persona viva que recibe que es víctima de una herida que de forma accidental, por ejemplo, sufrió una herida, ¿no? De cualquier naturaleza. Esa sangre, si sale fuera del cuerpo, se coagula entre 5 y 8 minutos. No. Entonces, nosotros podemos ver si esa sangre, por ejemplo, llegamos a un lugar, observamos a una persona que está en el piso y podemos ver si la sangre todavía no está coagulada, podemos saber que esta persona murió hace 5 minutos. Pero si la sangre ya está coagulada, la persona quiere decir que murió, que el tiempo de muerte es más de 8 minutos. La sangre post-mortem no se coagula. Es decir, si una persona ya está sin vida, ya le mataron, ya le asesinaron, lo que sea, y le introducen un arma blanca, esa sangre no se coagula. O igual pasa, por ejemplo, si a esta persona le hacen la autopsia y le abren, ¿verdad? Esa sangre se va a diluir, o sea, es decir, no se va a coagular. La dirección y estado de las manchas de sangre puede indicar los movimientos posteriores de la víctima, si existió una lucha, un forcejeo, si estaba con vida, si fue encontrada, ¿no? O movida de su posición original. Es decir, que nos va a dar las pautas, ¿no? De cuántas personas estuvieron en el lugar. Ya vamos a ver cómo se puede levantar, cómo se puede tratar esa evidencia. Entonces, el color de la sangre es de color rojo vino cuando la sangre fluye de las arterias y rojo oscuro cuando fluye de las venas. La sangre se oscurece progresivamente hasta convertirse en una mancha de color negruzca. A veces ustedes pueden ir a un lugar, por ejemplo, donde hubo una fiesta, donde hubo una reunión, y pueden ya ver unas manchas negras, y esas manchas a veces corresponden a sangre seca, porque se van haciendo negras conforme pasan las horas. Una mancha de sangre fresca, por ejemplo, es de color rojo intenso y aspecto brillante. Este brillo desaparece bajo la luz, ¿no? Solar, el color y diferentes condiciones atmosféricas, haciéndolas de aspecto pulverulento, desquebrajadas, sobre tejidos, el brillo es a menudo medio visible. El color de la sangre, ¿no? ¿Qué estudia la hematología forense identificatoria? La hematología se estudia, ¿no? Principalmente para identificar la sangre. Las muestras sospechosas de líquido hemático. Líquido hemático es la sangre, ¿no? Puede ser, digamos, sangre que sea fresca, ¿verdad? Antigua, sólida, líquido, coagulada, pura, mezclada o aparecer en diferentes soportes. En cambio que la hematología forense reconstructiva se ocupa de la determinación e interpretación del mecanismo de producción de las máculas, de las manchas de sangre. Cada mecanismo de producción tiene imágenes sanguíneas propias que se ven alteradas cualquiera sea el factor que las produce y de acuerdo al soporte. ¿Sí? Ayuda a conocer cómo se produjeron los hechos. Aquí está. Entonces,
La hematología forense, ¿qué es lo que nos va a ayudar a hacer ya en el laboratorio? Primero, la naturaleza sanguínea de la mancha, si es o no sangre. Segunda, si es sangre humana o si es sangre animal, si es de aves, reptiles, mamíferos, personas, peces, etc. El grupo sanguíneo, si la sangre es humana, ¿no? Le puede corresponder a un grupo A, B, AB, O. La procedencia de la sangre. Esta procedencia tiene que decirnos de dónde salió la sangre. Si es de la nariz, es epistaxis. Si es menstrual, si es del útero, si es de hermoptisis, si es de los pulmones, si es hemorragia, ¿verdad? Si cuando la sangre sale por los oídos se llama otorragia. Cuando sale por la nariz, epistaxis. ¿Sí? Con la sangre podemos determinar el sexo, la edad, el estado de ayuno prolongado, por ejemplo. Por ejemplo, cuando las personas hacen estos paros, estas manifestaciones, estos reclamos y no comen absolutamente nada. Entonces, si quieren reclamar, si quieren hacer una investigación de que como consecuencia de esa huelga de hambre, esta persona murió, entonces tiene que hacerse necesariamente un examen de sangre. Con la sangre también se pueden ver, ¿no? De dónde proviene, de qué región es la persona, porque se pueden ver costumbres, ¿no? También ahí. También en cambio, con la hematología forense reconstructiva, ¿qué es lo que se va a investigar? La proyección, las gotas, las salpicaduras. Y estos nos van a decir, ¿no? En qué sitio, en qué forma ocurrieron los hechos. ¿No? Entonces, estas manchas, esta presentación puede ser por escurrimiento, por charco, por contacto, por limpiamiento. Y aquí les voy a mostrar unas imágenes un poquito más adelante, ¿no? Y la forma de las manchas de sangre van a ser según el tipo de soporte, según el ángulo de caída, según las manchas de proyección, según la cantidad de la sangre. Aquí está, por ejemplo, si la sangre gotea sobre un plano horizontal y están animadas de movimientos lentos, se presentan con estrías en uno de los lados que indican la dirección. Y si el movimiento es rápido, son de forma de lágrimas, con una sola estría, ¿verdad? O alargada que indica la dirección del movimiento. Aquí está, por ejemplo, aquí vemos unas manchas de sangre. Miren. Entonces, ¿qué quiere decir aquí, no? Que la persona, ¿no? De donde salieron esas manchas de sangre solamente estaba ubicada y estaba moviéndose por el mismo sitio. Es decir, que no tenía una dirección como en esta lámina anterior. Aquí, por ejemplo, hay manchas de sangre. ¿Qué tipo de manchas será? Aquí, ¿no? Aquí estamos viendo ¿qué? Una mancha de sangre por escurrimiento. Aquí vemos un charco de sangre, un reguero. En este caso, ¿cómo se va a tratar esta evidencia? ¿Verdad? Si la sangre está todavía líquida, se van a recoger, digamos, en tubos de vidrio. Pero si la sangre esta evidencia está seca, van a tener que utilizarse necesariamente, por ejemplo, suero fisiológico. Se va a raspar, ¿no? Y se va a obtener, digamos, esa muestra. Aquí estamos observando, por ejemplo, un gran charco de sangre. ¿Qué quiere decir? Me voy a ir a esta imagen. Esta imagen de la izquierda, de esta persona que está en posición de cúbito lateral derecho, por ejemplo, ese es el lugar de la muerte. Sin duda, es la escena original, es la posición final de esta persona. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, está un gran vaciamiento, está un gran charco de sangre. Es decir, que esa persona no fue llevada de otro sitio a ese lugar. Es decir, ese era el lugar de la muerte. Igual que ocurre en la siguiente imagen, de esa persona de la imagen de la derecha, miren, está en posición de cúbito ventral, ¿no? Está en posición de cúbito ventral y miren la cantidad de sangre, ese charco de sangre, esa es la palabra correcta, charco de sangre. ¿Qué quiere decir? Que esa es la escena original,
el lugar de los hechos original, el lugar de los hechos primitivos, ¿no? Porque ahí está la gran cantidad de sangre. Mire, y vemos la coloración. No, parece que ya está un poco coagulado, lo que quiere decir que esta persona ya murió hace 5, hace 8 minutos. Pasa ese tiempo. Miren aquí cómo puede quedar, ¿verdad? Cuando se tratan de manchas, ¿no? De evidencias, ¿no? Con un pie, por ejemplo, manchado con sangre. Están las impresiones sangrantes de los dedos, de las manos, de los pies o del calzado. Y ahí está también un testigo métrico. Aquí ustedes ven, ahí son manchas de impregnación. Miren, son manchas de impregnación, ¿no? Cuando un soporte o prenda se empapa o humedece. Estamos viendo la imagen de la izquierda y vemos luego la imagen de la derecha, ¿no? Sin duda la herida que puede tener el que está ahí que dice policía, ¿verdad? Es una mancha por impregnación de sangre. Entonces, ¿qué es lo que hay que levantar? ¿Cómo hay que tratar esa evidencia? Lo que hay que hacer es, obviamente, recoger esas prendas de vestir, ¿verdad? Y sobre esas prendas de vestir hacer el análisis, cuando se requiere, obviamente. Aquí está, miren, una mancha por limpiamiento, por ejemplo, ¿no? A veces estos cuchillos, estas armas blancas son también lavadas, enjuagadas, ¿verdad? Pero se pueden encontrar. Ahora, ¿con qué se puede tratar estas evidencias? Hay muchos, digamos, reactivos, ¿no? A veces las manchas de sangre también pueden investigarse, digamos, a través de la utilización del luminol. ¿Qué es el luminol? Es un derivado del ácido láctico. Se trata de un sólido verdoso, poco soluble. Su importancia reside en la reacción, ¿no? De la quimioluminiscencia que da con peróxidos en presencia de complejos de hierro como catalizador. En 1927 se observó que esa quimioluminiscencia después de la oxidación del compuesto en medio alcalino, es decir, daba esa coloración. Pero miren los antecedentes del luminol. En 1934, Alfred denominó a ese compuesto como luminol por dichas propiedades quimioluminiscentes. Además, descubrió que esa reacción se presentaba en presencia de peróxido de hidrógeno. En 1936, Gleu y Fanstiel descubrieron que el luminol presentaba luminiscencia en la presencia de sangre que se debe a la capacidad de la peroxidación de la hemoglobina. Y en 1937 se reportó la primera aplicación forense del luminol como prueba presuntiva de detección de sangre. Dicho ensayo fue realizado por Walter Spey. Este investigador roció sangre en varios sustratos como paredes, gradas, piedras, tierras, dejándolas expuestas por 14 días bajo condiciones ambientales. Seguidamente aplicó el luminol y fotografió los resultados. A veces suelen resultar así, miren estas imágenes, ¿no? Que se han colocado en donde se presume había manchas de sangre. Ahora, el luminol no es que es malo, es el procedimiento que se adopta. ¿Por qué razón? Por ejemplo, hubo un caso en que una señora desapareció y su esposo salió de su casa, obviamente, a otra ciudad, ¿no? Y cuando le llamó el esposo a la empleada doméstica, le preguntó en dónde estaba la señora y ella dijo, la señora salió, no ha regresado. Bueno, el esposo, desesperado que no contesta hasta el día siguiente, regresó a la capital, ¿no? Y bueno, fue la policía a buscar, no encontraron absolutamente nada. Sí, pero después de varios días que estas personas no confiaron en el trabajo de la policía, decidieron contratar un detective particular. Y este detective particular hizo lo que primero tenía que hacer, entrar a buscar en la casa a la señora, la desaparecida. Y obviamente que le encontraron hecho picadillo, pues ya digamos que había sido asesinada, estaba dentro de un maletín y debajo de la cama de la empleada doméstica, de la empleada de la casa. Entonces,
A los días posteriores, obviamente la policía fue con al lugar de los hechos y roció el luminol. Y en la habitación del esposo de la persona fallecida roció luminol y encontró ¿no? Esta coloración, estos resultados de manchas de sangre en zapatos, en la ropa del señor que estaba en el closet. Pero claro que sí encontró. Pero eso se debía ¿a qué? A que obviamente la víctima fue asesinada en esa habitación y luego la empleada, digamos, es la que limpió, pero permaneció, ¿verdad? Esos rastros, estos indicios de sangre y fueron descubiertos, pero obviamente que ahí la policía se equivocó porque le inculparon, o sea, la fiscalía, el Ministerio Público, lo que hicieron es dictar una orden de detención, de prisión para el propietario del inmueble, para el esposo de la persona, pero sin hacer una investigación completa de que no correspondía. Obviamente con el luminol no va a poder saber a quién corresponde la mancha de sangre. Obviamente que no. Simplemente lo que da la pauta es de la presencia, no de sangre. Sí, pero no va a decir es ORH positivo, es O negativo, es A o es B. No, simplemente nos va a dar una indicación de que ahí hay manchas de sangre. Con la sangre se puede determinar, porque miren, con las gotas de sangre, hubo un caso, por ejemplo, que habían dos personas que pelearon dentro de su inmueble, dentro de su departamento, y una persona utilizó un cuchillo y le causó una herida en la pierna, pero le causó la herida en la femoral, ¿sí? Y resulta que en ese momento esta persona salió a la calle para tomar un taxi, salieron las dos personas para ir a un hospital. Obviamente fue al hospital, le atendieron, pero en el hospital no se dieron cuenta de que la persona tenía cortada la femoral. Y solamente le suturaron, le cosieron, ¿no? Y le cerraron y le enviaron a su casa de vuelta. Obviamente la persona murió ahí por una hemorragia interna. Entonces, cuando se hacen las investigaciones, ¿qué es lo que se observó ahí? De que esas manchas, ¿qué es lo que argumentó la persona, su pareja? De que a la persona esta le habían asaltado en la vía pública y que había venido así herida a la casa. Nunca se encontraron las manchas de proyección, o sea, que daban el sentido de entrada del departamento. Las únicas manchas que se encontraron fueron las de salida, tal como me mostré en estas manchas de proyección, ¿verdad? Así como estaban. Entonces, todas las manchas eran de salida del departamento. Es decir, que no era verdad que la persona llegó, digamos, herida, ¿no? Es decir, que la persona salió con esa herida, ¿no? Con esas lesiones desde el interior de su inmueble y que ahí se cometió. Obviamente, al final, la persona reconoció de que había sido quien digamos, le produjo las heridas. Ahora, ¿cómo recoger estos indicios, estas evidencias biológicas en el lugar de los hechos? Cuando se tratan, por ejemplo, de manchas secas en muestras pequeñas y de fácil transporte, por ejemplo, estas van a ser recogidas, selladas, embaladas por separada en bolsas de papel, cajas de cartón o cajas de Preti. ¿Cuáles son las cajas de Preti? Las cajas de Preti son las cajas de vidrio de boca ancha. Por ejemplo, si encuentran ustedes colillas de cigarrillos, estas deben recogerse con pinzas limpias e introducirse por separado en bolsas de papel o cajas de cartón separadas. ¿Cómo van cuando se tratan, por ejemplo, de gomas de mascar? ¿No? Como chicles, ¿no? Pueden recogerse con pinzas limpias e introducirse por separadas en envases de plástico duro. Por ejemplo, cuando encuentran sobres, sellos o estampillas, ¿no? Sin despegarse se recogen con unas pinzas limpias y se introducen en bolsas de papel y plástico dependiendo. Cuando se tratan, por ejemplo, de armas blancas, ¿qué tienen que hacer ahí?
se debe recoger con mucho cuidado para no afectar el estudio de huellas dactilares, que ya vamos a ver cómo se puede levantar las huellas dactilares. Colocarlas por separado en cartón, en cajas de cartón preparadas especialmente para este tipo de indicios, de tal manera que queden bien sujetas. Cuando se trata, por ejemplo, de personas que han muerto, ¿no? Que han sido asesinadas, han sido victimadas, lo primero que se tiene que hacer es proteger las manos, porque en las manos se va a encontrar una serie de evidencias. Si no se cuenta, por ejemplo, con este tipo de cajas, ¿no? Se debe proteger la hoja e introducir por separado en bolsas de papel, especialmente cuando se trata de armas blancas, de cuchillos. Arma blanca ya sabemos que su nombre se debe ¿qué? A eso de que del color de la hoja, ¿verdad? Principalmente. Y las armas blancas pueden ser armas punzantes o armas cortantes, punzantes, ¿verdad? Cortopunzantes, las que tienen punta y filo, ¿verdad? Ya. Cuando, por ejemplo, se necesita levantar evidencias consistentes en llaves, monedas, joyas, se recogen con unas pinzas limpias y se introducen por separados en bolsas de papel. Otros como piedras, por ejemplo, piedras preciosas o piedras también de la carretera, de la vía, lo que sea, ramas, hojas, se recogen e introducen por separados en bolsas de papel. ¿Por qué estas llaves, estas monedas tienen que tomarse con pinzas? Porque puede ser de que ahí se pueda levantar, por ejemplo, saliva, se puede encontrar sudor, se puede encontrar una mancha de sangre. Y por esa razón, el levantamiento, el tratamiento de estas evidencias tienen que hacerse. Y ven ustedes que en la mayoría se utiliza fundas de papel. Justamente a veces porque con el plástico puede calentarse y puede alterarse los resultados. Sí, cuando se trata de billetes, papeles, cartones pequeños o similares, se recogen e introducen por separados en bolsas de papel. Siempre. Sí. Ahora, cuando se tratan de manchas secas en muestras grandes no transportables, ¿no? La recogida de este tipo de manchas va a depender fundamentalmente del soporte sobre el que se asienta la mancha. Por ejemplo, en soportes no absorbentes, como cristales, como metales. En ese caso, los indicios, las evidencias pueden recogerse de dos maneras. Una, frotando con un hisopo estéril ligeramente mojado con agua destilada estéril. Raspando la mancha con un bisturí estéril sobre un papel. Debe ser cuidadosamente doblado e introducido en una bolsa de papel. Mire, es decir que se puede raspar con un bisturí y se puede colocar en una bolsita o en una funda de papel. En cambio, cuando es un soporte absorbente, como telas, tapicerías, alfombras, en esos casos las evidencias, ¿no? O sea, lo más adecuado es recortar la mancha con un bisturí estéril o unas tijeras. Es decir, en ese caso sí podemos. Si la mancha está sobre una sábana, sobre un mueble, sobre una cobija, sobre ¿no? una prenda de vestir, entonces es transportable en ese caso. O sea, es grande, pero, perdón, y se puede ahí cortar. Pero ustedes vuelven a escucharme y a mirar en la presentación de que siempre se colocará en bolsa de papel. Cuando se tratan de indicios húmedos, por ejemplo, cuando es ropas u otros indicios húmedos, ¿no? Las ropas de vestir son las muestras que de forma más frecuente pueden contener indicios húmedos, generalmente manchas de sangre. Pueden ser manchas de orina, de semen, ¿verdad? No obstante, puede haber otras muestras como las ropas de cama, toallas, cortinas, tapicerías de autos. Las muestras completas o las manchas objeto de estudio deben introducirse en bolsas de plástico y trasladarse al lugar de los hechos, a las instalaciones del personal que va a llevar a cabo la recogida, en donde se dejarán secar en un lugar protegido sobre la superficie limpia. Las muestras completas o las manchas
Una vez secas, se envuelven por separados en papel y se introducen en bolsas de papel independientes. Mire, pero todo esto, el tratamiento de estas evidencias, siempre se utilizan ¿con qué? Con guantes. Sí, la utilización de los guantes no es que también con un par de guantes usted llega al lugar de los hechos y con ese mismo par de guantes se va. No, señor. Necesariamente va a tener que hacer un cambio de guantes para no contaminar a veces eventualmente las otras, digamos, elementos, las otras evidencias que usted va a manipular. Entonces tiene que cuidar. Es decir, tiene que al menos dependiendo el tiempo que va a permanecer en el lugar de los hechos y de los indicios que va a encontrar, tiene que, digamos, utilizar un par, dos pares o tres pares de guantes quirúrgicos, ¿no? Estos, ¿por qué? Porque son más delicados, pero cuando son indicios más grandes, obviamente, y dependiendo del tipo de indicio, incluso ahí se van a utilizar guantes de lavar, esos guantes más gruesos, ¿sí? Ahora, estos indicios líquidos, como decía, puede ser la sangre en gran cantidad. ¿Y ahí qué es lo que se tiene que hacer? Se debe recoger con una pipeta de plástico desechable e introducir en un tubo que contenga un anticoagulante tipo EDTA e impregnar en papel secante, que es un reactivo. Cuando hay sangre de escasa, ¿no?, cantidad, en escasa cantidad se debe recoger solamente con un hisopo estéril. Cuando la sangre en escasa, digamos, en escasa cantidad está coagulada, se debe recoger con una cucharilla plástica estéril o introducir en un tubo o frasco plástico estéril. ¿Sí? Entonces, eso es necesario. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, se presume que hay semen, ¿no es cierto? Por ejemplo, los preservativos con semen líquido se recogen, sea también para que no se derrame el contenido, y se introducen en un frasco plástico. En el semen, por ejemplo, cuando es escasa cantidad, se debe solamente recoger con un hisopo estéril. Ahora miren el líquido amniótico. ¿Qué es el líquido amniótico? El líquido amniótico es donde se produce, digamos, donde está el bebé, ¿no es cierto? Donde está el embrión, el feto, ¿no? Está dentro de una bolsa donde hay líquido amniótico, ¿no? ¿Cuándo es feto? Perdón, embrión hasta los 3 meses. Desde el momento de la gestación hasta el tercer mes se llama embrión. ¿Cuándo es feto? Desde el tercer mes hasta las 40 semanas, ¿no? Y sale, ahí es nacido vivo. Es un término internacional, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud Internacional. Miren, este líquido amniótico. ¿Esto cuándo se puede encontrar? Por ejemplo, cuando se trata de un hecho, de un delito, ¿no? De un aborto, por ejemplo. Ahí también se va a encontrar, por ejemplo, placenta, quién sabe. Miren, a propósito que estoy hablando de placenta, ya en todos los países que son suscriptores de la Convención de Fortaleza Brasil, celebrada en 1985, ahí la organización Panamericana de la Salud estableció, por ejemplo, la obligación de entregar la placenta a la madre, ¿verdad? La obligación de entregar la placenta a la madre. Hoy en día ya, por ejemplo, en Perú, desde el año 2014, recién, digamos, incorporaron una normativa y un instrumento para la entrega de la placenta. En Ecuador, desde el 2016. En Chile, desde el 2014. Y así sucesivamente. Sin embargo, miren que desde el año 1985, en Fortaleza, Brasil, se estableció ya la obligación de entregar la placenta a la madre, ¿no? Entonces, hay excepciones cuando no se puede entregar la placenta. No se puede entregar cuando la madre tiene un VIH o un SIDA, que es diferente, ¿no? Y el SIDA es mortal. El VIH es la enfermedad que está latente y puede ser tratada y la persona vive con un tratamiento. Enfermedades de transmisión sexual, ahí no le entregan, digamos, la placenta. Pero ya en todos los países esa obligatoriedad
de entregar la placenta. Entonces, miren, en el caso del líquido amniótico se recoge una muestra de unos 10 ml que se introduce en un tubo estéril, ¿no? Entonces, estos temas de la placenta es bastante interesante, que muchas personas dicen que lo utilizan para muchas cosas, pero es principalmente para las personas que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas los que tienen. ¿Qué es la espermatología forense? La espermatología forense es la ciencia que se ocupa del estudio de la morfología y bioquímica del semen. En los casos relacionados a delitos contra la integridad sexual u otros de carácter patológico, como es la necrofilia, el bestialismo. El semen, al igual que la sangre, se estudia tanto en el aspecto reconstructor como en el aspecto identificador. ¿Qué pruebas se pueden hacer? A ver, el método más utilizado actualmente es la observación de espermatozoides al microscopio. Se ha detectado espermatozoides móviles en líquido de lavado vaginal hasta 24 horas después de la violación e inmóviles 100 días después de ocurrido el hecho en manchas secas. Fíjense que si se quiere investigar si una persona fue abusada sexualmente en un sitio, y ustedes como detectives privados dicen, porque a veces la gente dice no queremos que la policía intervenga. Entonces, como detectives privados van a ese sitio, ustedes bien pueden levantar esas sábanas. ¿Sí? Pueden levantar esas sábanas, ¿no? Y pueden, digamos, enviar a un laboratorio. Incluso si la víctima, ¿no? Se ha realizado un lavado a veces, ¿no? Vaginal. Miren que después, ¿no? Y 100 días después de ocurrido se ha encontrado también, digamos, espermatozoides. ¿Qué es la necrospermia? Necrospermia es una alteración del esperma que ocurre cuando todos los espermatozoides del semen eyaculado están muertos. La vitalidad de los espermatozoides está por debajo del 60%. Puede que la muerte de los espermatozoides esté provocado por un hecho puntual. Puede ser por el estrés, por la fiebre o por la ingesta de un medicamento. Ejemplo, hay una persona que dice que fue abusada sexualmente y ustedes están investigando ese hecho. Total, ¿verdad? Para investigar esos casos se debe determinar cuándo fue el hecho. Vamos a suponer que esa persona está diciendo que el hecho fue el día domingo. Entonces, ¿verdad? Pero resulta que dice, pero el examen de la señora le hicieron ese mismo domingo a medianoche y los espermatozoides están muertos y los espermatozoides ya debían, digamos, y estos espermatozoides no podrían estar muertos, tomando en cuenta el tiempo en el que se cometió el delito. Entonces, si se quiere investigar más profundamente y si se tiene un sospechoso de la comisión de este hecho, entonces, ¿qué pruebas adicionales tienen que hacerse? Por ejemplo, una prueba para ver la persona que está siendo, digamos, investigada, saber qué medicamento está tomando. Si tiene o ha tenido una fiebre, ¿no? Ahí, por ejemplo, se va a empatar esos resultados. Las densidades, vamos a subirle esta presentación un poquito más. Las densidades normales de los espermatozoides varían de 15 millones a 200 millones de espermatozoides por mililitro semen. Se considera que existe un recuento bajo de espermatozoides si tiene menos de 15 millones de espermatozoides por mililitro o menos de 30 millones por espermatozoides eyaculados. Entonces, dijimos que la ingesta de alguna medicación también hace que, por ejemplo, no tenga espermatozoides en ciertos casos. Entonces, cuando se trata nuevamente de muestras, por ejemplo, de evidencias consistentes en orina u otros fluidos biológicos, deben recogerse con una pipeta de plástico desechable e introducirse en tubos o frascos estériles. Ahora, ¿cómo se recogen los pelos, los filamentos pilosos, túbitas? El término general es pelo,
o sea, el genérico. Pero dentro del pelo hay una clasificación, que es el cabello, el que sale de la cabeza, los vellos de la nariz, ¿verdad? El vello pubiano, cabellos, pelos, pelos son los de la nariz y vellos son los otros del cuerpo. Mire, pero ¿para qué sirven los vellos? Muchas personas hoy en día se raspan todos los vellos, ¿verdad? Se sacan, se quitan con cera. Los vellos lo que ayudan es a mantener digamos, el calor corporal. Por eso es que dicen que no se tiene que cortar, eso dicen los especialistas. Entonces, los pelos dubitados deben ser recogidos con pinzas limpias, colocando cada pelo o cada grupo de pelos en un papel pequeño que debe ser doblado con cuidado e introducido en una bolsa de papel pequeña. Miren, los pelos, por ejemplo, para hacer exámenes de ADN, la norma internacional dice que deben ser necesariamente 10 pelos con raíz para hacer, digamos, una prueba de ADN. Entonces ya vemos que estos pelos, ¿no? ¿Cómo tienen que ser levantados? Con pinzas. ¿Cómo tienen que ser colocados en forma individual? En tanto que, por ejemplo, los pelos de niño, con los pelos, ¿qué se va a investigar? Si es un pelo cortado, arrancado, caído, quemado, natural, tinturado. ¿Qué más? Si es de hombre, si es de mujer. Si es de niño, si es de adolescente, si es de adulto, si es de viejo. Y con el pelo, ¿qué más se hace? Se hace estudio toxicológico, es la mejor forma de obtener resultados a través de estudios toxicológicos con el pelo, pero con el pelo con raíz. Las partes de un pelo, ¿cuáles son las partes de un pelo? Raíz, tallo y punta. Cada pelo de adulto tiene la médula. El pelo del niño recién nacido no tiene. El pelo del niño se llama, el recién nacido se llama lanugo. Y ese pelo no tiene médula. Por eso es que hay muchas personas que cuando nace el niño le cogen y le raspan todito, para que ahí sí ya le crezca el pelo con médula. ¿De qué se alimenta el pelo? De queratina. Más del 50% del pelo está constituido por agua. En tanto que, por ejemplo, para cuando se quiere levantar evidencias de restos fetales y placentarios, justo lo que hablábamos hace un momento, se recogen enteros primero con pinzas y se colocan por separado en frascos de boca ancha y tapón de rosca. Y sobre todo sin líquido fijador. Entonces, por ejemplo, a veces hay personas que ya perdieron la vida, les colocan formol, les formolizan, ¿no? El formol, si le ponen un formol así directo, le quema. Por eso es que hay que saber formolizar. A veces, muchas veces piden exhumaciones de cadáveres. ¿Pero para qué quieren la exhumación? Si es que van a querer determinar algún examen histopatológico, no van a tener ningún resultado. Si queremos descubrir por ejemplo, una fractura por el paso de un proyectil de arma de fuego, ahí sí va a servir. Pero si es alguna otra parte del tejido y algo, no se va a encontrar. Porque hay una mezcla especial para, digamos, para la formolización, porque no tiene formol propiamente, tiene una cantidad mínima, tiene colorantes, tiene perfumes, tiene, digamos, productos que ahuyentan las moscas, ¿sí? Entonces, pero cuando les colocan, por ejemplo, hay gente que va a pueblos pequeños y solamente en las funerarias también baratas, ¿no? Les colocan formol con unas jeringas grandes y el cadáver se quema, se hace negro. Y además empieza a salir por donde le inyectaron, empieza a salir el formol. Lo que quiero decir es que la formolización tiene que hacerse a través de grandes venas como es por ejemplo, la femoral. ¿No? Esas arterias grandes, ahí tiene que irse
a presión para que entre el fórmula. Ahora, todas estas evidencias, todos estos indicios, como dije anteriormente, tienen que necesariamente sujetarse a la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia, esos son procedimientos secuenciales orientados a preservar los indicios o evidencias que se encuentran en escena del delito, ¿no? Y que tienen por finalidad que dar esa certeza, esa fiabilidad de que fueron, digamos, recogidos del lugar de los hechos. Es decir, ¿no? Que establecen esa relación tripartita, ¿no? Entre victimario, lugar de los hechos, ¿verdad? Y víctima. No olviden ese famoso principio de Locard, que dice el principio de intercambio, que siempre se produce, ¿no? Que quien entra a un lugar siempre deja algo o se lleva algo. Sí, ¿no? Cosas que a lo mejor, digamos, son invisibles, ¿no? Aquí está. ¿Cuáles son los principios de la cadena de custodia? Los principios de la cadena de custodia son los principios de garantía, ¿no? ¿De garantía de qué? De autenticidad, de que realmente, ¿no? Es auténtico, o sea, le dan esa categoría. De responsabilidad, es decir, la inalterabilidad, de que esa arma de fuego es exactamente la que se recogió en el lugar. Que esa arma de fuego cuando se recogió y de acuerdo a las fotografías tenía todas sus partes. Tenía un martillo, la aguja del percutor, pero que después, imagínense, no asoma la aguja del percutor, lo que quiere decir que esa arma no estaba apta para el funcionamiento. El principio de registro, que es la constancia, a través de la fotografía, de lo que sea, de preservación, ¿no? De la forma adecuada de cómo se levantó, de cómo se obtuvo. El de verificación, ¿verdad? Ya, pero vamos a ver. Entonces, como yo decía, ¿para qué sirve esa cadena de custodia? Para determinar sin error la relación tripartita, víctima, lugar de los hechos y victimario. Para cuando el juzgador al valorar las pruebas tenga la certeza de que fueron extraídas de la víctima, ¿no? De la escena, de la reconstrucción y del propio autor. ¿Y para qué? Para establecer ese nexo causal. En este momento, ahora, ¿qué es lo que les voy a mostrar? En este momento les voy a mostrar el tema de cómo se levantan, por ejemplo, en el caso de huellas dactilares. Pero para empezar a hablar de huellas dactilares, es importante, ¿no? Yo no sé, estimado señor capitán Heredia, si puedo abordar así rápidamente esto de las huellas. Sí, sí, estamos con tiempo, doctora. Sería ideal, sí, sería ideal. Por favor, gracias, muy amable. Entonces, no, las huellas dactilares. Este estudio de la papiloscopía, en otros países conocidos como loscopía y en otros como dermatoglifia, ¿no? ¿Qué es esto? Esta es una ciencia que permite la identificación física indubitable, categórica, fehaciente de una persona a través de los dibujos formados por las crestas papilares y surcos interpapilares, ¿no? Situados en el tejido epidérmico de los pulpejos de los dedos, de las últimas falanges de los dígitos de las manos, palmas de las manos y plantas de los pies. Miren, a menudo no se escucha esta palabra dermatoglifia. La dermatoglifia, este término, no fue acuñado por el científico Harold Cummings en 1894 y en 1976. Esta palabra proviene del griego glipe, escritura, grabado, y derma, piel, líneas dermopapilares que se dibujan en los pulpejos de los dedos. Pero ustedes saben que este estudio de las huellas dactilares principalmente, ¿no?,
se le conoce, se le atribuye a Juan Bucetich, ¿verdad? Quien nació en 1986, perdón, estoy mal, 1800, mal está la fecha, ¿no? 1896 y murió en 1925. ¿Qué es la dactiloscopía? Es la ciencia que se propone la identificación de la persona físicamente considerada por medio de la impresión o reproducción de los dibujos formados por las crestas papilares. Ahora, ¿qué es el dactilograma? Porque eso es lo que se levanta en escena, de eso es lo que se trata las evidencias. El dactilograma es el conjunto de papilas dactilares que forman dibujos caprichosos en las yemas de los dedos y que al ser apoyados sobre determinados objetos imprimen sus figuras por medio de la secreción sudorípara o por sustancias colorantes. Mire, secreción sudorípara, ¿no? Entonces, dependiendo la raza de la persona, hay personas que generan más sudor y otras menos sudor. Por ejemplo, la gente de raza negra, ¿no? La gente de raza negra tiene ciertas particularidades, empezando por esto, ¿no? De la secreción sudorípara, ¿no? Al igual que tiene que ver, por ejemplo, ya que hablé de este tema, sobre el dolor, ¿no? La gente de raza negra, no hablo de la fuerza corporal, sino tienen el umbral del dolor más lento, es decir, que ellos les duele más cuando reciben un golpe que una persona que no es de raza negra. ¿Qué son los quirogramas? Los quirogramas son estos dibujos que están en la palma de las manos, las líneas. Por eso se escuchaba además la quiromancia, ¿verdad? Los que leen la mano, las quirománticas. Esos son los quirogramas. Y los pelmatogramas están en la planta de los pies, aunque también hay en los labios, ¿verdad? Entonces, estos son los pilares de la papiloscopía: perennidad, inmutabilidad y diversidad. Ya había comentado en la clase anterior, cuando compartí con ustedes, que esas huellas aparecen entre la cuarta y quinta semana o mes, perdón, de vida intrauterina y que permanecen en el individuo durante toda la vida. Inmutabilidad, ¿verdad? Porque permanecen en forma inalterable, idénticos, ¿verdad? Hasta su putrefacción cadavérica. ¿Qué es la putrefacción cadavérica? ¿No? Es cuando el cadáver ya prácticamente por factores, por fenómenos cadavéricos, empieza a desintegrarse de cualquier forma. Y diversidad o variedad, porque no existen dos conformaciones papiloscópicas iguales. Y aquí están, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir dactiloscopía? Dáctulos, dedo. Scoping, observar las huellas dactilares. Aquí vamos a ver ya, yo me voy a ir más bien a las clasificaciones, creo que tengo aquí. Miren, solamente voy a empezar con un dedo. Miren que esta huella que estamos observando, este dibujito, ¿no? En el dedo, tiene tres partes. La primera es la región basilar, la parte inferior. La del centro, la región nuclear, y la de arriba, la región marginal. Pero ¿qué pasa? Que a veces ustedes pueden llegar a una escena, a un lugar de los hechos, y no pueden encontrar, digamos, una huella completa. Pueden encontrar solo la región basilar, pueden encontrar solo la región nuclear, o pueden, digamos, solamente la región marginal, que está conformada por líneas y espacios que van desde un borde lateral hasta el otro, por encima de la directriz ascendente del delta, ¿no? Y la cola y su prolongación. Aquí, ¿qué es un delta? Antes de nada, miren, con estos deltas son los que se van a identificar, porque un delta es un punto característico cuando ustedes levanten y traten, digamos, en el lugar de los hechos, una evidencia consistente en una huella dactilar. Es la convergencia de tres sistemas de líneas o espacios que forman una figura angular que delimitan las regiones del dactilograma. Aquí está una imagen, miren. Esos son los deltas. Hay un delta negro, ustedes le están mirando, ahí parece, pueden ver, y un delta blanco.
Aquí les pongo también nuevamente una imagen. No todos son las crestas papilares y las partes, solo en la yema de un dedo, solo en un dedito, miren, tenemos, ¿no? La parte basilar, la parte nuclear y la parte marginal. Aquí nuevamente la dactiloscopía se encarga de las huellas de las manos, la palametoscopía de las manos, las huellas de la palma de la mano y la pelmastoscopía de los pies. Ahora miren que con el estudio de las huellas, por ejemplo, hay unos estudios ya realizados que determinaron que la persona que había caminado, que dejó la huella de la planta del pie, era una persona que tenía el síndrome de Down. Miren que en esas huellas, especialmente en el dedo gordo del pie, se puede identificar esa característica. Hay una característica especial en la gente que tiene el síndrome de Down. Entonces, no es solamente la huella dactilar, solamente es para decir si es o no. Mira, también se puede identificar en esa huella si esa huella corresponde a una persona que tiene una enfermedad genética. Sí. Entonces, ¿pero para qué? Para lograr la identidad. La identidad son, ¿a qué corresponde? A características y condiciones que distinguen a una persona, digamos, o a personas, ¿no? Y cosas de otras de la misma naturaleza. Cualidad de otro, ser, o cosa de ser, de permanecer igual a sí mismo. Eso es lo que... ¿Qué es huella? Huella es toda figura, señal o vestigio. Producidos ¿por qué? Sobre una superficie, por contacto, suave o violento con una región del cuerpo o con un objeto cualquiera impregnados o no de sustancias colorantes. Entonces, esos pueden ser una evidencia. Por eso es que a veces una evidencia que a una persona, ¿cómo tiene que tratar esta evidencia? Por ejemplo, a una persona con un instrumento, un palo, un bate, ¿verdad? Le cogen y le golpean. Y ese golpe le deja, que va a dejar una señal, un vestigio, por ejemplo, si estaba colocada una chaqueta, un suéter color blanco. Va a quedar la figura ahí. Va a quedar una huella. ¿Cómo tiene que tratar eso? Obviamente la persona tiene que retirarse con mucho cuidado. ¿Pero para qué va a servir? Para determinar la posición en la que se encontraba tanto la víctima como el victimario. Entonces no se puede coger, por ejemplo, la prenda y doblarle, no. Esa prenda tiene que ir estirada, tiene que tratarse de esa manera. No se le puede doblar, porque puede ser que esa figura que quedó del golpe que recibió esa persona se borre. Entonces, por esa razón es importante. ¿Qué es una huella dactilar latente? Es la impresión artificial de la figura dactilar, ¿no es cierto?, de algunos de los dedos de las manos sobre una superficie, utilizando siempre una sustancia colorante. ¿Qué es una huella dactilar negativa? Es la impresión artificial de una figura dactilar de algunos de los dedos de las manos sobre superficies blandas, que puede ser sobre plastilina, yeso, pintura, a veces, por ejemplo, cuando hay huellas de pies sobre algunas, se utiliza, por ejemplo, yeso, ¿verdad? Jabón. Aquí está, miren, una huella dactilar correspondiente al arco. Es uno de los tipos fundamentales. Los tipos fundamentales son arco, presilia interna, presilia externa y verticilo. Miren, aquí está una huella dactilar. Entonces, ¿cómo se va a levantar estas huellas dactilares? Estas huellas dactilares van a levantarse utilizando, ¿qué? Reactivos, principalmente, ¿no? Pinceles de carbono, o sea, pincel con fibra de carbono, con cintas adhesivas. O sea, se sigue utilizando dependiendo en dónde se encuentre. Obviamente que ahora hay otras herramientas, por ejemplo, en instituciones que registran la identidad de las personas como el registro civil, ¿verdad? Ahí obviamente ya tienen otros sistemas que es del AFIS, en donde coloca y le lee automáticamente. Pero si estas evidencias están en una superficie, dependiendo de la superficie, se va a utilizar el reactivo, se va a utilizar los elementos.
¿verdad? Y eso es importante. Ahora, por ejemplo, hay reactivos, ¿no? Para hacer el revelado de huellas latentes sobre superficie, como es el empleo de la ninhidrina, por ejemplo, en papel. ¿Qué es la... Se le silenció el micrófono, doctora. Se le silenció el micrófono. No se escucha. No se escucha. Tal No, vez. espera. Ahí se me Ahí. escucha. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Ah, que estaba mirando que alguien tiene levantada la mano, el señor Tasinchana, no sé. Si te contesto ahora o termino de una vez. Cuando usted guste, doctor. Sí, en este momento le puedo escuchar la pregunta de una vez. Señor Tasinchana. Bueno, mientras se anima a preguntar. Entonces, lo que decía es que normalmente, digamos, estas huellas dactilares se utilizan, hay kits, ¿no? Donde se utiliza, por ejemplo, un cepillo o una de fibra, de vidrio, estéril. Por ejemplo, hay un polvo de huellas dactilares. Se tiene que utilizar tarjetas de respaldo, levantadores de cintas, algo como la cinta adhesiva, ¿no? Como suele decirse la cinta scotch en el mercado. Hay almohadillas, pero todo va a depender de la superficie en donde se encuentre, digamos, esta huella. Pero una huella dactilar no es una cosa tan simple a veces de encontrar, dependiendo de la superficie. No van a decir que en una cobija vamos a encontrar una huella dactilar. No vamos a encontrar una huella dactilar en una cobija, sino en superficies planas. A veces la gente trae un esfero. Un esfero es, miren, aquí tengo en la mano. Aquí no vamos a poder levantar una, no, porque el momento en el que usted sostiene un esfero, como es circular y todo eso, no va a quedar absolutamente nada. Se puede encontrar un vaso, pero estas huellas también van a ir desapareciendo conforme pasa el tiempo, no es que van a estar eternamente. Lo que yo decía anteriormente, que ahora, por ejemplo, las huellas dactilares, especialmente en papel, en cartas anónimas, en mensajes de texto escritos, ¿no? Se puede hacer esta ninhidrina. Este es un spray, este fue descubierto en 1954, ¿no? Es un reactivo que reacciona muy bien. Por ejemplo, se coloca este spray, se coloca sobre el papel y luego se pasa una plancha caliente y automáticamente aparece en la huella dactilar de una coloración tomate. No. Entonces, hay, por ejemplo, hay otros tipos de polvos también, ¿no? Que se utilizan. Esta anhidrina también últimamente estaba viniendo en polvo, ¿no? Y este revelado, por ejemplo, ocurre después de unas horas que puede ser incrementado con la temperatura y la humedad, como yo les decía, utilizando, por ejemplo, un horno de convección o una plancha caliente. Entonces, miren, esta huella dactilar, una vez que esta huella dactilar es levantada, tiene que ser trasladada. Si usted lo va a hacer visualmente, lo puede hacer. Lo que pasa es que a menudo, por ejemplo, en organizaciones estatales como la policía, la fiscalía, pueden utilizar el sistema AFIS, ¿no? ¿Qué es el sistema AFIS? El sistema AFIS no es que le va a dar exactamente a qué huella corresponde. El sistema AFIS le va a dar la posibilidad, es decir, que usted va a colocar una huella dactilar en el sistema y lo que va a hacer es a correr y a ir empatando con cuál de las que ya tienen almacenadas corresponde. Y ahí le va a dar una alternativa y le va a dar un resultado de unas 3, 4 huellas. Y ahí es cuando es el criminalístico, ¿no? El dactiloscopista, el que va a ver con sus ojos, va a buscar si se parece o no se parece a la huella, digamos, que están buscando. Entonces, miren, estos tipos fundamentales pueden ser arco, como ustedes están viendo, que se caracteriza porque sus crestas corren de lado a lado sin regresar y carecen de deltas. En los piniformes se pueden encontrar deltas falsos
pero sin las condiciones. Miren, acá está una presilia interna. Se caracteriza porque las crestas que forman su núcleo nacen a la izquierda, corren un trayecto a la derecha, dan vuelta y regresan al mismo lado del partido. Miren mi cursor, ¿no? Lo que estoy moviendo ahí. Miren. Nacen a la izquierda, se dan la vuelta y regresan otra vez a la izquierda. Todo dactilograma presenta el delta a la derecha. Miren, a la derecha están esos deltas que yo había dicho, a esta altura, a la derecha, cuando se trata de una presilia interna. En cambio, cuando se trata de una presilia externa, ¿no? Se caracteriza porque las crestas que forman su núcleo nacen a la derecha, dan la vuelta y regresan al mismo lado de partida. Y el delta, miren, el delta está aquí. Todo dactilograma que presenta el delta a la izquierda del observador. En el lado izquierdo, ahí está el delta. Esa es la característica y es la forma más fácil de identificar. Entonces, miren, aquí esta clasificación del sistema dactiloscópico argentino. Todos los países latinoamericanos tienen la influencia del sistema latinoamericano, digamos, dactiloscópico argentino. Por esto de Juan Bucetich, ¿no? Y porque en Argentina, en Buenos Aires, estaba el Instituto de la Policía Federal, ¿no? Pero también, en cambio, los españoles, ¿no? Tienen otro sistema, pero algo parecido, pero otro sistema. ¿No? Y ahí están los tipos fundamentales, las representaciones de los pulgares, A, I, E, B, y la representación de los dígitos, ¿sí? Principalmente. Y aquí están unas huellas dactilares. A ver, vamos a ver si quieren jugar un poco conmigo para ver quién se anima a decir a qué huella corresponde esta. A ver, Fabián Martínez, que le veo que está bien atento. Ahí, para ver si puede identificar la primera huella del lado izquierdo. ¿Qué será? ¿Qué le parece? Esta donde está donde estoy moviendo el cursor. ¿Qué par será, estimado Fabián? La segunda, doctora. Buenas noches. ¿La segunda qué es? Un verticilo, ¿vio? Ya era esta que está aquí, ¿no es cierto? Aquí está en grande, mire. Este verticilo se caracteriza porque tiene dos deltas, a la derecha y a la izquierda. Su núcleo forma formas helicoidales, circulares, elípticas. También con menos frecuencia se encuentran los verticilos con tres deltas. Mire, entonces ahí ya nos podemos dar cuenta de esto. Yo tengo un video de, solamente vamos a ver unos 2 minutos, un video, veamos si es que tengo aquí. Ah, no, creo que vamos a ver el video. Bueno, entonces miren, lo importante del levantamiento de indicios radica en el cuidado y la responsabilidad que tiene que tener el detective, el investigador, el policía, primerito utilizando los instrumentos necesarios. Si es un arma de fuego, necesariamente va a estar, obviamente, colocados sus guantes. Sí, primerito va, digamos, a colocarse los guantes. ¿Para qué? Para no dejar primero sus huellas dactilares. Hay muchos casos en que los criminalísticos o los criminalistas, los técnicos, los investigadores, los detectives van dejando primero sus huellas ahí. O las personas curiosas han levantado las huellas. ¿Sí? Entonces, primerito los guantes. Segundo, tener lo que son pinzas. Las pinzas son súper necesarias. Obviamente que un cuchillo no puede levantar con pinzas, puede levantar colilla de cigarrillos, ¿verdad? A lo mejor un diente, una ojiva. Y obviamente la pinza para levantar ojiva las ojivas del proyectil de arma de fuego tienen que ser especiales. ¿Para qué? Para no dejar
otras rayitas más, otros rastros ahí, ¿no? Y lo que va a pasar es que al final que van a ir al laboratorio no va a coincidir, digamos, los resultados. No van a coincidir. Entonces, fundas plásticas, fundas de papel, cuando se trata de personas que han perdido la vida, todas las manos de las víctimas de los cadáveres tienen que ser colocados en fundas de papel. Siempre, ¿no? Digamos, ¿qué más? No, los guantes, las cajas, dependiendo, cajas de cartón, cajas Petri, ¿no? Que son cajas de vidrio, tubos, ¿sí? Fundas, van, el embalaje, importantísimo es digamos, tomar nota en forma inmediata, porque después suele pasar el caso de que ya no se acuerdan. No se acuerdan absolutamente de dónde lo tomaron, dónde, dónde encontraron, cómo lo encontraron, ¿verdad? Entonces, el levantamiento y el tratamiento de las indicias tiene que hacerse de una forma ordenada, secuencial. Previo a eso, a levantar y a tratar las evidencias, tiene que haberse fijado. ¿A través de qué? De fotografías, a través de una planimetría, a través de un escáner 3D. Sí, eso es lo que va a dar resultado. La mayoría de los casos, por ejemplo, en juicio, se pierde justamente porque se hizo un mal tratamiento de las evidencias, porque las evidencias no fueron tomadas correctamente del lugar de los hechos. Bueno, estamos a 10 minutos de concluir. Yo estaría atenta para ver si podemos atender las preguntas, estimado señor capitán Marco Heredia. Gracias, doctora. Por favor, alguien que tenga alguna inquietud, alguna Está pregunta, levantada la puede. mano, señor Arellano. Henry, el señor Sí. Henry Arellano, por favor, adelante, Henry. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Tengo 3 preguntas, por favor. En la guía número 26 que usted presentó, cuando estábamos hablando del tema de la recolección de sangre en prendas, había un policía con la camisa mojada, ensangrentada. Esa prenda, ¿cómo se la tiene que manejar? Esa sería la primera. Y la segunda, en el mito ese Vamos preguntando de una en una, Henry, por favor. Ya. Sí. Con respecto a esa camisa obviamente, tal como está, tiene que ser retirada del cuerpo del policía y tiene que ser colocada en una funda. Y luego esa prenda, si está húmeda, tiene que ser secada. Hay unos tambores especiales donde se la seca la camisa, digamos la prenda de vestir, y luego se hace el análisis. Esa es la forma de, digamos, de tratar. Pero siempre yo sé decir, a ver, ¿qué queremos descubrir con eso? ¿Queremos saber el tipo sanguíneo del policía? ¿Queremos saber si esa sangre le pertenece al victimario? ¿Queremos saber si esa sangre es de hombre o de mujer? Entonces tenemos que saber exactamente. Si vemos que el policía tiene una herida en cuero cabelludo, ¿qué es la que le produjo? La hemorragia o la sangre, digamos, que está, entonces ya no hace falta más que solamente evidenciar en forma fotográfica para mostrar a lo mejor al juzgador, si es que se quiere probar lesiones. Si es que se quiere probar lesiones, no va a hacer falta probar de que la ropa está con manchas de sangre, sino probar, digamos, a través de un informe médico legal, la incapacidad que puede haberle acarreado esa lesión al policía. Ya. Ok, gracias. Y la segunda pregunta, ¿el mito del uso de guantes garantiza la preservación de huellas? Bueno, primero minimiza, o sea, contamina. Minimiza de que en efecto, o sea, la persona que está levantando la huella deje sus huellas ahí. Pero eso no garantiza de que se puedan borrar. Sí, dependiendo, digamos, cómo se encuentra esa huella. Porque la huella, si usted lo pasa y lo frota, lo puede borrar. Porque, como decíamos, es solamente el resultado, ¿no es cierto?, de la secreción sudorípara. Por eso queda la huella. No es porque una huella está total, digamos, un dedo está totalmente seca, no va a dejar absolutamente nada. Es por el sudor lo que va a quedar ahí.
Ya. Y la tercera pregunta para terminar. Cuando usted estaba hablando de las huellas dactilares, usted empezó a topar el tema de la clasificación del Galton. Oiga, yo aquí ahí quiero hacerle una pregunta. ¿La clasificación de qué me decía? De Galton, donde se identifica el tipo, arco de los dedos. Esa plasmación numérica está atrás de las cédulas de identidad de nosotros los ecuatorianos. Sí. ¿Esa se puede repetir? No. A ver, no se puede, verá, a ver, sí se puede repetir. Le voy a mostrar aquí de una vez, voy a poner la presentación. Mire, aquí hay una clasificación. Yo más bien tengo una cédula, dice donante, que yo, a ver, aunque, bueno, luego voy a... Miren, aquí está eso. Esta clasificación que dice E, que es una presilia externa, 2, que es, ¿no? 2, 3, 3, 2. Y, presilia interna, 3, 3, 3, 2. Esa puede tener 10,000 personas. Pero lo que no es igual son los puntos característicos que yo por el tiempo les iba a mostrar, ¿no? Aquí, y que está aquí, que ustedes ya están viendo, los puntos característicos. Dentro de una huella, perdón que le muestre, por ejemplo, dentro de esta huella, de este verticilo, hay 16 puntos característicos. 16 puntos característicos. Y estos puntos característicos pueden ser bifurcaciones, cortada o interrupción, pueden ser empalme, ojal o encierro, extremo de línea, puede ser horquilla, islote, punto. Y aquí están las imágenes en grande. Todas estos puntos característicos tenemos en un solo pulpejo de los dedos. En la yemita de los dedos podemos encontrar 16 puntos característicos. Ahora, para que nos digan que esta huella dactilar que encontraron sobre esta mesa pertenece a Gladys Proaño, no van a ver solamente esa clasificación general que le digo que pueden tener miles de personas. Lo que van a ver es que yo tenga una bifurcación, una cortada, un empalme, un encierro, un extremo, una horquilla, igualita a la que encontraron en el lugar de los hechos. Sobre eso se va a determinar. Es decir, que el criminalístico, el dactiloscopista, lo que va a decir, Gladys es la huella encontrada en este escritorio corresponde a Gladys Proaño porque se encontraron 12, 9, 14, 16 puntos característicos similares. Ahora usted me preguntará adicionalmente, ¿cuántos puntos se necesitan para decir que esta huella que está en este escritorio corresponde a Gladys Proaño? En el Ecuador, con 12 puntos, con 14 puntos ya. En Chile, con 12 puntos, puede ser. En Perú, con menos puntos. Es decir, que no hay un baremo, no hay una tabla estandarizada. ¿Pero en Ecuador cuánto dijo? 14 puntos característicos. Okay. Por ejemplo, aquí tengo un informe ecuatoriano, ¿no? Aquí tengo un informe ecuatoriano. Entonces, no sé si dicen, a ver, estableciéndose que las dos impresiones se corresponden tanto en su morfología centro nuclear y sus puntos característicos que la identifican de manera. Aquí van a decir, ¿cuántos puntos? 12 puntos aquí en el Ecuador. Pero hay en otro país que dicen que son 40. Mire, pongamos, aquí está la huella dubitada y acá la indubitada, la sospechosa, ¿no es cierto? Entonces, la clasificación puede ser la misma que la mía, pero lo que no es lo mismo son los puntos característicos que se encuentran en cada pulpejo de los dedos. ¿Sí? Eso es lo que le hace diferente de uno a otra persona. Ni siquiera en los gemelos pueden coincidir. Dicen los estudiosos que debe estar viviendo la generación de mi tatarabuelita para que a lo mejor hayan dos personas con las huellas dactilares iguales. Pero, ya le digo, la clasificación, esos numeritos que están detrás de la cédula de identidad o del DNI, si es que en otros países lo tienen, puede ser iguales. 10,000, 20,000 personas pueden tener. Pero lo que nos va a hacer diferentes
Son esos puntos característicos que encontramos en cada pulpejo de los dedos. Esa es la diferencia. Muy amable, gracias. Si hay alguna otra pregunta, estoy a las órdenes. Bien, no creo que hay más preguntas, doctora, pues por agradecerle por su brillante participación, muy enriquecedora, disertación, conocimiento muy amplio, muy profundo, definitivamente dominio del tema, y estoy seguro que estos conocimientos van a ser de mucha utilidad para todos los cursantes. Muchas gracias a usted, doctora. Nos volveremos a ver en una ocasión muy próxima, y a los señores cursantes, pues éxitos y no descuiden sus trabajos en plataforma, por favor, y nos vemos el siguiente sábado, ¿no? El siguiente sábado, por favor, solo como información, no se pierdan, vamos a tener empleo de equipos tecnológicos en investigaciones privadas, cómo funcionan las cámaras espías, los micrófonos ocultos, cómo se hace algunos temas de tecnología, ¿no? Con un expositor de Estados Unidos. Entonces, no se pierdan, por favor, este evento de la semana pasada, de la próxima semana, que va a estar muy, muy interesante y complementario al programa que ustedes están haciendo, ¿no? Doctora, una buena tarde, excelente, muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por la atención, muy amable. Hasta una próxima Un fuerte abrazo a todos los oportunidad. colegas, buenas tardes. Muchas gracias. Saludos.